Bueno, y este 18 de junio se inaugura la exposición Líneas que estremecen el borde en la Sala de Arte de CCU y estamos con su creadora, la destacada artista nacional Camila Lobos Díaz. ¿Cómo estás, Camila? Hola, ¿y tú? Muy bien, por favor acércate un poquito más al micrófono para que te podamos escuchar mejor y contarle a la gente sobre tu trabajo y sobre lo que estás haciendo, porque yo voy a leer aquí el resumen, porque como todavía no está la exhibición, no la hemos visto, pero esta obra interpela las nociones de pertenencia y los límites que nos dividen, proponiendo una experiencia inmersiva en torno a las fracturas del paisaje humano y, bueno, para CCU Arte destaca como uno de los hitos artísticos del 2025. Y por las fotos que estuvimos viendo, ¿no? Camila, esto va en la línea de un trabajo que tú vienes haciendo desde el inicio de tu carrera, que tiene que ver con intervenir espacios y hacer una tensión entre la naturaleza y lo urbano. Cuéntanos respecto a ese camino y a tu interés, en términos generales en tu obra, y después podemos entrar específicamente a esta exposición. Bueno, mi trabajo en general tiene que ver más bien con los límites, partiendo un poco desde los límites urbanos, como la relación centro-periferia. Y ya en los últimos como 8 años, bien concentrado en los símbolos nacionales y los límites geopolíticos. Y un poco en cómo estas lógicas de dibujo espacial se transfieren en el paisaje, pero también en los seres humanos. Uh-huh. Porque siempre, no sé, la geopolítica, la migración, siempre se ve como desde los números, pero a veces nos cuesta como entender las repercusiones como en los seres vivientes que son afectados por... Claro, y por ser viviente estamos pensando mucho más desde los seres humanos, estamos pensando también cómo la urbanización en algunos casos empieza a tomar espacios que antes estaban entregados a bosques o a jardines, o en el caso de Santiago, a tanto campo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando yo, recién mi familia se fue a vivir a Maipú. Tenía yo 8 años, una cosa así, y en esa época la ciudad terminaba en la reja. Y de todo lo que es pajarito, ¿te acuerdas, Muri? Todo lo que es pajarito era campo, y recién volví a ver luz en la plaza de Maipú. Y claro, y hemos perdido un poco de noción de lo que significa para una ciudad perder esa cantidad de campo por muchas razones, ¿no? Claro. Desde lo alimenticio hasta lo urbano. Cuéntanos, ¿qué sientes tú que puede hacer el arte ahí para invitarnos a reflexionar respecto a esos cambios? Bueno, yo creo que el arte, de cualquier manera, en cualquiera de los ámbitos, es como un catalizador de pensamiento. A través de... Por eso a mí también me interesan como las inmersiones, de alguna manera, como mi trabajo siempre es tridimensional, pero la mayoría de las veces también es como lugares en los que uno entra y el cuerpo se afecta de cierta manera. Tiene que ver con esa idea de que a través del arte podemos como pasar por el cuerpo algunas ideas que son como más bien abstractas o teóricas. Uh-huh. Ahora, hablemos un poco para la gente que, claro, cuando piensa en arte contemporáneo, en general piensa en pinturas que no se entienden. La mayoría de la gente dice, cierto, esta cosa, esto cuadrado en blanco, ¿cierto? O más de manera más famosa Pollock, Rothko, etcétera. Y además en el caso de Chile, como es muy raro que tengamos acceso a esas obras, porque si uno se enfrenta a un Pollock o a un Rothko, hay una cosa material. Sí. Que nos sucede cuando nos enfrentamos a estas obras, quienes hemos tenido el privilegio de verlas ahí como en persona, ¿no? Y sus dimensiones. Pero hay un prejuicio respecto a lo no figurativo, a lo contemporáneo y a la idea de que yo necesito tener ciertas herramientas para poder entender y disfrutar de esto. Cuéntanos cómo, a través de estos trabajos inmersivos que tú propones, esas barreras se caen de alguna manera. Claro. A mí también, incluso artista formada, me pasa muchas veces que llego a exposiciones y hay hartas cosas que no entiendo. Uh-huh. Porque también, inevitablemente, cuando estamos en una exposición de arte, nos enfrentamos al imaginario particular de un artista. Y como en esa conjunción con nuestro propio imaginario, algo sucede. Uh-huh. A mí me interesa más que acercar a las personas a través de textos que puedan como bajar, es lo que hablábamos antes, como de esa experiencia. Y cada uno tiene su imaginario, pero al estar enfrentado a elementos que podemos de alguna manera reconocer, que provienen como, no sé, todos conocemos un árbol. Uh-huh. Entonces,
generamos como ciertos vínculos desde los cuales uno puede conectarse, al margen de que se entienda exactamente lo que yo estaba como planteando en la exposición, pero nos permite a todos tener una experiencia frente a un objeto. Claro, y además la idea de lo inmersivo también, eso ya es en sí mismo una experiencia, independiente de cuáles sean las conclusiones que uno saque. Claro. Tú estás generando una especie de bosque en decadencia, un bosque caído, cortado, ciertas ramas y cosas así. Estoy viendo la descripción acá que aparece en la foto. Para que la gente pueda entrar y tener una reflexión respecto a lo que pasa con con esa intervención en los espacios, iba a ser naturales, ¿no? Pero como finalmente tú señalabas al principio, todo lo que tiene que ver con los seres vivos, humanos o no humanos, que nos movemos ahí. Cuéntanos cómo trabajaste desde la materialidad y qué escogiste para contar este relato que nos invitas a ser parte. Ya voy a retroceder un poquito. Perfecto, dale. Porque el origen de esta exposición es que estos árboles que son árboles, cepas y raíces, ramas, que conforman la instalación completa, están muertos porque su raíz se murió. Ajá. Es como cuando hay una tormenta, como ahora, y ¡pum!, sale el árbol con raíz y todo. Claro, pero en general esos que salen es porque la raíz ya está muerta, entonces no tiene como anclarse al piso. Y a mí me interesaba como el componente simbólico de esa raíz muerta. Ajá. Y como cuando nosotros también nos movemos, esa raíz se traslada, o cómo se crea esa nueva raíz. Yo llevo harto tiempo trabajando como con la idea de pertenencia, cómo se crea raíz. ¿Es la raíz está anclada como al lugar donde nacemos, o da lo mismo nosotros vamos creando nuestras raíces y nos vamos anclando a diferentes lugares? Entonces un poco la idea central de este bosque es, primero, que son árboles que estaban en el paisaje urbano y se fueron muriendo porque también hay un cambio climático, hay especies que funcionaban perfectamente hace 15 años y hoy día, por el clima como ha cambiado en Santiago, se está muriendo por mucho riego que reciban. Y nada, pues como que este paisaje empezó a decaer de alguna manera. Entonces, por un lado está un componente de la exposición, que es este bosque desraizado de alguna manera. El que uno entra y se va a encontrar con los árboles. Con las raíces. Ajá. De hecho, son raíces que han estado como custodiadas por harto tiempo esperando este montaje. ¿Y tú las interviniste de alguna manera? No. Ok. No, o sea, tu intervención tiene que ver básicamente con descontextualizarlas. Claro. E invitarnos a pensarlo, además, en un contexto de una galería de arte. Claro. Y por otro lado, también ver el objeto es maravilloso también, como el objeto de la raíz. Y bueno, también un poco incitar a ese pensamiento respecto de cómo creamos raíces nuevas también. Y el otro componente de la exposición es una instalación hecha a partir de neones, que a mí me interesa también cómo el dibujo geopolítico, como el borde de un país, se parece también a una grieta en su manera gráfica, claro, y también a una raíz de un árbol. Entonces, arriba corre por la sala una instalación de neones que podría ser una gran raíz que se está desperdigando por la sala, o también podrían ser como límites geopolíticos que vamos a ir atravesando mientras recorramos el bosque. Es interesante porque te escucho, Camila, y pienso en este doble cruce, ¿no? Aquello que es natural y que tiene las grietas, ¿no? Los ríos, ahora como estamos viendo Last of Us, también esas raíces, ¿no? Que hacen que los cordyceps estén conectados, pero por otro lado, estas invenciones que son los límites nacionales, territoriales de un país, que dicen, ya, esto empieza aquí, se termina acá, y eso es una fantasía, finalmente. Es una fantasía, pero repercute. Claro, en nosotros. Tienes una consecuencia muy real. Lo estamos viendo ahora en Gaza, por ejemplo. Claro. Y claro, eso es lo que pasa, que a veces lo hablamos tan en abstracto y de repente ni nos preguntamos quién decidió que ese límite iba ahí. Claro. Porque a veces, no sé, en el límite Chile-Argentina, por ejemplo, hay una cordillera, como que a veces coinciden con accidentes geográficos. Claro, con ríos, ¿cierto? Pero a veces simplemente una invención, un dibujo sobre un mapa. Y que además la historia nos ha mostrado que se mueven. Que además se mueven, que el poder en cierto momento decidió que va de cierta manera y nosotros acatamos también. Claro.
Claro. Bueno, si ustedes quieren ver esta exposición, les contamos que la exposición Líneas que estremecen el borde, que ahí contrapone, ¿cierto?, lo natural con las invenciones, va a estar desde el 18 de junio al 26 de julio, con entrada liberada en la Sala de Arte CCU, que está en Vitacura 2680 en Las Condes, de martes a viernes de 11 a 19 horas y los sábados de 11 a 14. Ahora preguntarte, cuando tú dijiste algo que me llamó la atención y que tiene que ver con la belleza de las raíces. Como en general no las vemos, porque están en el suelo, cuando nos encontramos con ellas aparecen otras cosas. ¿Qué te llama a ti como artista visual la atención de ese objeto ex ser? Porque ya no es vivo, entonces ahora pasó también ese límite, ¿no?, de pasar un ser vivo a algo que ya es inerte, que ya no tiene vida en sí, pero que tiene las huellas de la vida. ¿Qué es lo que te llama la atención del objeto raíz? Bueno, me llama también la atención que apareció vida en esas raíces, como estuvieron custodiadas en un campo. ¿Ya? Hay algunos brotes como de maleza o de no sé qué, de una vida que está como resistiendo a esa muerte de la raíz y está apareciendo en esa misma raíz. Bueno, como pasa, voy a hacer una cosa bastante macabra aquí, pero como lo pasa con los cadáveres y que, claro, hay un ser, o no solamente humano, de animales, o también aquí lo vemos de plantas, ¿cierto? Y aparecen nuevas vidas ahí instalándose. Claro. Yo me acuerdo, yo viví un tiempo en Inglaterra y allá lo que hacían en los parques, los bosques, cuando se caían los árboles los dejaban. Y uno podía ver que de repente de un tronco muerto empezaba a salir como otro árbol. Y es bonito como eso. Pero volviendo a la pregunta del objeto, es que efectivamente eso, que es algo que es misterioso porque no lo vemos y de repente nos enfrentamos a algo que suponemos que es grande, pero la dimensión que tiene y como ese entramado y el dibujo también que va haciendo en el espacio de alguna manera es súper, al menos para mí, muy cautivador. Ahora, para que nos podamos imaginar, si quienes nos están escuchando van a partir del 18 de junio a la Sala de Arte de CCU, que está en Vitacura 2680 en Las Condes, se van a encontrar entonces con estas raíces, con estos ecos de árboles, si uno lo quiere poner así, ocupando el espacio en la sala, y es inmersivo. Entonces usted va a pasear, va a caminar entre medio de esto y en el techo va a ver los neones. Sí, o sea, como, sí. Desde los 2 metros están los neones, pero también hay cosas de seguridad. Por ejemplo, hay algunas raíces que están en el suelo, hay otras que están elevadas, hay unos árboles enteros, que hay 2 árboles que son como los guardianes y la entrada a esta exposición. Pero claro, también uno, entre la idea y la ejecución, hay cosas de seguridad que hay que... Y que finalmente me imagino que tú las integras, dices, bueno, ya, esto es, vamos por aquí. Entonces los neones parten como a los 1,90 m, porque no vaya a ser que alguien los quiera agarrar. Sí, bueno, y para cerrar, Camila, y les recuerdo que hablamos con Camila Lobos, artista visual, que va a inaugurar su exposición Líneas que estremecen el borde este 18 de junio en la Sala de Arte de CCU. ¿Cuál sería para ti la invitación para quienes nos escuchan? Yo, como decía antes, yo creo que hay mucha gente que tiene muchos prejuicios con el arte contemporáneo como algo muy ajeno, que no voy a tener las herramientas para poder participar. ¿Cuál sería tu invitación para esta exposición en particular? Ya, perdón. Es que quería también, agradecer a CCU. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura. Agradecer al equipo enorme que me ayudó también a llevarlo a cabo, a Sebastián Vidal Valenzuela, que es el curador, con el que hemos trabajado antes y ahora. Y nada, quería invitarlos a esta experiencia. Efectivamente, tratar de evadir los prejuicios porque algo va a pasar, yo creo. Como que es una imagen, son objetos que podemos reconocer, entonces de cualquier manera no es críptica la exposición. Puede ser que se entienda o no lo que yo quiero decir, pero hay una experiencia que va a pasar sí o sí. ¿Y qué es lo que quieres decir? Nada, un poco pensar esta idea de cómo los límites geopolíticos van afectando vidas. Claro, entonces más bien una reflexión, más que un discurso específico. No, entonces, claro, con ese contexto ya las reflexiones pueden aparecer. Todas las que sean. Excelente. Bueno, agradecemos mucho a Camila Lobos que haya llegado, además, en este lunes extremadamente lluvioso. Ha sido difícil para todos, desafiante para todos llegar hasta acá. Así que muchas gracias por venir, Camila, y mucha suerte. Perdón, ¿Sí? Lo último.
que es entrada liberada. Sí. Que en arte a veces me ha pasado hartas veces que no se sabe, pero la mayoría de las veces es entrada liberada, así que vayan. Vayan, todos los museos son gratuitos, todos los museos públicos de Chile son gratuitos, y también lo es esta exposición en Sala de Arte CCU, Líneas que estremecen el borde, que se inaugura el 18 de junio y va a estar hasta el 26 de julio en la Sala de Arte CCU, que está en Vitacura 2680 Las Condes. Gracias, Camila. Muchas gracias. Vamos a la música y ya regresamos para hacer más Comunicarte.